Bueno, hemos estado dando cuenta de un fallo de la Corte Suprema en donde se determina que los trabajadores, si se quedan dormidos en el trabajo, podrían perder el empleo. Oriéntenos sobre este tema, por favor, denos su punto de vista al respecto. Sí, a ver, lo primero que hay que hacer es contextualizar este tipo de pronunciamientos, porque sin duda no podemos hacer una regla general de un pronunciamiento muy específico, ¿no? Esta es una sentencia emitida por la Corte Suprema que evalúa, ¿no?, la posibilidad de despedir a alguien porque efectivamente se quedó dormido mientras estaba ejecutando su prestación de servicio. Pero no era cualquier persona, era un conductor de uno de estos volquetes que transporta concreto en grandes cantidades, en grandes dimensiones, y que su accionar ponía en riesgo, ¿no?, al resto de trabajadores, ¿no? Entonces, acá lo que se evalúa no es necesariamente el hecho, porque típicamente el hecho de quedarse dormido, el hecho de llegar tarde al trabajo una vez, o el hecho de no asistir al trabajo una vez eventualmente, no son por sí solas, por sí mismas, causas de despido que revistan de una gravedad suficiente para desvincular al trabajador, ¿no? Recordemos que el despido es la sanción máxima, ¿no?, que puede enfrentar un trabajador. Entonces, si tenemos en cuenta que una situación como esta ha merecido el despido, entonces detrás de esa decisión hay una gravedad, una relevancia, un posible impacto que pudo tener esa situación en el resto de trabajadores, ¿no? Ajá, claro. No se trata de un caso aislado, no se trata de una regla general, no se trata tampoco de una situación en la cual podamos nosotros asumir que cualquier persona que pestañea en el centro de trabajo, que se queda dormido, que no llega, puede ser despedido, para nada, ¿no? Recordemos que los procedimientos de despido, los procedimientos de sanción, ¿no?, por la comisión de falta grave, se deben regir por tres principios: el de tipicidad, el de inmediatez y el de proporcionalidad. ¿Qué significa? Tipicidad es que alguien no puede despedirme por algo que no está establecido en una norma o en un reglamento. Claro. Tiene que ser una sanción tipificada, ¿no? La inmediatez significa que no puede haber mucho tiempo entre la comisión de la sanción y la imposición de la falta, es decir, no me puede sancionar por un hecho de hace un año, ¿sí? Y la última, que es la proporcionalidad, que justamente donde estamos en este pronunciamiento, tiene que ver con la proporción que hay entre el hecho que se sanciona y la sanción misma, ¿no? Entonces, esta proporcionalidad puede verse afectada, por ejemplo, otro caso muy famoso de hace algunos años, es un trabajador que estacionó mal un vehículo, pero no era cualquier vehículo, era también un vehículo en una unidad minera, en el cual, pues, evidentemente, si dejamos los vehículos, que son estos vehículos absolutamente grandes y que transportan, pues, minerales, podemos generar una relevancia especial en ese accionar, ¿de acuerdo? Correcto. A ver, frente a una sucesión de hechos producidos en un centro laboral, como usted lo dijo, la parte final ya es el despido. Entonces, ¿cómo se puede entender este decreto? ¿Se tiene que producir antes ya? ¿Tiene que haber una previa? ¿O es que de repente nosotros entendemos que esto se puede aplicar de repente frente a un hecho, digamos, frente a tantos accidentes que se están produciendo últimamente en las carreteras? Digamos, el trabajador, el chofer de un camión, el chofer de un tráiler, de un bus, que no ha descansado bien y que se quede dormido, ¿no? Se quede dormido frente a su unidad de transporte, ¿no? ¿Podría ser despedido así o sea, en primera? ¿O es que esto también se puede aplicar, digamos, en una oficina? Sin duda, el ejemplo que tú has puesto es un ejemplo muy característico, ¿no? Los conductores, tanto de transporte terrestre como inclusive de transporte aéreo, ¿no? Imaginemos el caso de que un conductor no descanse, o que un conductor se le otorgue tiempo para descansar y podamos nosotros evidenciar que estaba haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? En cualquier situación, el hecho de no descansar no amerita el despido. Pero en el caso de ellos sí, porque expone a riesgo a una población, a un grupo de personas totalmente ajenos a él. Entonces se prioriza, ¿no?, la protección de
una colectividad del resto de personas versus un accionar. Entonces, claro, siempre habrá que cumplir con un procedimiento, ¿no? Siempre hay que cumplir con un procedimiento. No se trata de que simplemente alguien, pues, por ahí se queda dormido y yo lo despido inmediatamente. Ajá. Recordemos que hay un procedimiento de imputación de falta. Hay que identificar la falta, hay que imputarla al trabajador, hay que otorgarle plazo para que efectúe unos descargos, y solo si es que yo no me considero que esos descargos han surtido efectos para desvirtuar la falta, puedo proceder a despedir, ¿no?